Saludos, buenas tardes. Es miércoles 23 de mayo. Mariano Rajoy continúa con su intensa agenda internacional. Esta mañana ha viajado a París para reunirse con François Hollande. Es el primer encuentro desde que fue elegido presidente de Francia. Al término de esta cita tiene otra también importante esta tarde en Bruselas. En la cumbre de la Unión Europea, Rajoy defenderá que el Banco Central Europeo garantice la estabilidad financiera. Una cena informal previa al encuentro del próximo mes de junio, en la que se pondrá sobre la mesa una solución a los problemas de liquidez en nuestro país. El presidente ya adelantaba en la cumbre de la OTAN que los socios europeos analizarán políticas de crecimiento, aunque para Rajoy se deben combinar con las de austeridad. El objetivo es el crecimiento económico y la creación de empleo. Y para crecer y para crear empleo hay unos instrumentos. Y los instrumentos son, primero, controlar el déficit público, segundo, hacer reformas estructurales y tercero, sanear el sistema financiero y lograr la estabilidad financiera en Europa, que es en lo que he incidido. Y en nuestro país, decenas de miles de personas han cerrado la huelga contra los recortes educativos sin incidentes graves. La Marea Verde ha recorrido las calles de todas las capitales españolas, salvo el País Vasco y Baleares. Un día de análisis en el que hay disparidad de datos. Según el Gobierno, la acogida de este paro ha sido del 22,7% y según los sindicatos del 80%. El secretario general de la Federación de Enseñanzas de Comisiones Obreras, José Campos, lo califica de éxito rotundo y advierte de que habrá más protestas después del verano. Estamos muy satisfechos, muy contentos por el apoyo que ha tenido la huelga. Podemos nosotros decir que ha sido un éxito rotundo de esta primera huelga estatal de la educación. No, nosotros vamos a continuar con la política, como le decía a su compañera hace un momento, de seguir explicando por qué se han tomado estas decisiones, de seguir realmente poniéndolas en su lugar, es decir, poniéndolas en su contexto, que no es el que los convocantes de la huelga han manifestado, y por supuesto de mantener una actitud abierta y de diálogo franco con toda la comunidad educativa respecto a la reforma educativa que está en curso. El sindicato CESIF y el Partido Popular Andaluz coinciden en acusar a la Junta de vengarse de los funcionarios. Ambos han denunciado el tijeretazo del nuevo gobierno de José Antonio Griñán al sueldo de estos empleados públicos. Tras el encuentro, la vicesecretaria de Relación con las organizaciones sociales, Alicia Martínez, ha anunciado que el grupo parlamentario presentará en la Cámara una proposición no de ley en la que se emplaza el Ejecutivo a que abra un proceso de diálogo con las centrales sindicales sobre la función pública. Dice que la Junta tiene una persecución obsesiva de estos trabajadores. Queremos rechazar desde el Partido Popular pues es la persecución constante que la Junta de Andalucía está haciendo a los funcionarios. Parece que es una especie de venganza o una obsesión la que tiene con los funcionarios, que lo único que están haciendo en última instancia es, en primer lugar, defender su independencia y, en segundo lugar, defender su dignidad profesional. Nosotros vamos a cumplir el compromiso de déficit que tenemos, a unas sabiendas que el reparto es injusto. Pero sí que vamos a plantear iniciativas políticas y jurídicas para que en los presupuestos de 2013 el techo de déficit se marque por población y no por PIB. Venimos reclamándolo, como ustedes saben, lo he dicho en el Parlamento muchas veces, desde hace tiempo. Hay otros asuntos protagonistas en esta jornada de miércoles, se lo avanzamos en titulares. El Tribunal Constitucional amenaza a PP y PSOE con tomar medidas drásticas ante la falta de acuerdo de renovarlo. Ambos partidos se acusan mutuamente de dicho bloqueo. La Audiencia Nacional archiva la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, por un presunto fraude fiscal. Tres personas permanecen encerradas en la sede del Arzobispado de Granada en protesta por su situación laboral. Llevan desde 2007 en paro.
Como les avanzamos, Mariano Rajoy asiste esta tarde a una cita muy importante en su agenda internacional. Bruselas será la sede donde los 27 líderes europeos analicen las políticas de crecimiento para solventar los problemas de liquidez. Uno de los centros del debate es España y sus dudas de financiación. ¿Cómo recuperar la senda de crecimiento en Europa? ¿Eurobonos o austeridad? Este será el eje fundamental sobre el que debatirán los líderes europeos en Bruselas. Un encuentro informal preparatorio de la cumbre de junio, que tiene como protagonista al nuevo presidente francés, Hollande. El dirigente socialista se estrenará en esta convocatoria extraordinaria, centrada en la necesidad de reactivar la economía. Una propuesta que defendió Hollande durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Francia. La reunión marcará, por tanto, cómo será la política europea tras la derrota de Sarkozy y podría escenificar el primer gran desencuentro en el eje París-Berlín tras años de entendimiento. Hollande llegará a Bruselas defendiendo la emisión conjunta de deuda para impulsar el crecimiento, mientras que Berlín, abanderada de los países que apuestan por la austeridad, entre ellos España, se ha opuesto hasta ahora frontalmente a estos eurobonos. Rajoy acude a la cita con la prioridad de solucionar los problemas de liquidez y garantizar la estabilidad financiera de la zona euro. Un encuentro que mantiene alerta a los inversores. La cumbre se produce un día después de que la bolsa española recuperase la cota de los 6.600 puntos tras cerrar el IBEX 35 la sesión con un avance del 2%. Por su parte, las bolsas europeas han puesto todas las esperanzas en manos de Bruselas. Esta vez parece que la tesis de austeridad de Alemania tendrá una fuerte oposición para abrir las puertas a las medidas de estímulo económico. El IBEX despierta con fuertes caídas que superan el 1,5%, lastrado por la subida que se anotó ayer, el ligero repunte de la deuda y las pérdidas de las demás bolsas. Pues bien, en esa cena informal previa a la cumbre del próximo mes de junio, Grecia será sin duda otro de los talones de Aquiles de los socios europeos. El líder de la coalición de la izquierda radical en el país heleno, Alexis Tsipras, ha asegurado que su eventual victoria en las nuevas elecciones del próximo 17 de junio no significará la salida del país de la eurozona. Tsipras ha optado por una vía más conciliadora con Merkel y ha asegurado que negociará con la canciller alemana, aunque no sea fácil. Y de regreso a España este viernes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá en la Moncloa al principal líder de la oposición. Ayer, mediante una conversación telefónica, el jefe del Ejecutivo le trasladó el mensaje que llevará esta tarde a la cumbre europea. Alfredo Pérez Rubalcaba ha insistido al presidente que flexibilice el calendario de ajuste. Para el mismo día también está citado en la sede de la presidencia el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Finalmente, estas imágenes volverán a repetirse este próximo viernes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha citado en el Palacio de la Moncloa al líder del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy ambos ya han mantenido una conversación de unos 20 minutos en la que el jefe del Ejecutivo ha estimado urgente garantizar la estabilidad financiera de la zona euro y solucionar los problemas de liquidez. Además de a Rubalcaba, Rajoy también recibirá este viernes al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Un día después de la huelga contra los recortes educativos, toca hacer análisis. Según el Gobierno, el seguimiento ha sido del 22,7%, mientras que los sindicatos lo califican de éxito rotundo con un 80% de asistencia. El primer paro en el que han participado todos los niveles educativos se ha saldado sin incidentes graves. Los manifestantes, con sus camisetas verdes, han recorrido las calles de las capitales españolas y amenazan que habrá más protestas después del verano. Escasa incidencia según las cifras del Gobierno y éxito según los sindicatos. El Ejecutivo cifra en un 20% el paro en la huelga de enseñanza, el doble en comunidades como Aragón, Asturias o Navarra y menor en Canarias o Galicia. Para los sindicatos, en cambio, el seguimiento ha sido del 80%, del 70% en Madrid y 90% en Andalucía y Galicia. Estamos muy satisfechos, muy contentos por el apoyo que ha tenido la huelga. Podemos nosotros decir que ha sido un éxito rotundo,
un éxito rotundo de esta primera huelga estatal de la educación. La huelga ha sido convocada por la reducción de la partida de educación de los presupuestos generales del Estado, también por las medidas adicionales de ahorro. El Ministerio ha insistido en que son medidas excepcionales. El paro se ha realizado en toda España, salvo en el País Vasco, Baleares y La Rioja. La jornada ha transcurrido sin incidentes graves. En Madrid 2 personas han sido detenidas por obstaculizar el paso de un vehículo y en Barcelona otras 5 por bloquear las cerraduras de varios colegios. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se compromete a mantener una actitud de diálogo con toda la comunidad educativa sobre la reforma de la enseñanza pública. Wert asegura que a partir de ahora intentará acercar posturas con los sindicatos, docentes y alumnos. Dice que no está en su ánimo utilizar esto como bomba incendiaria. Hoy se reúne con el Consejo de Universidades para tratar el incremento de la tasa de las matrículas. No, nosotros vamos a continuar con la política, como le decía a su compañera hace un momento, de seguir explicando por qué se han tomado estas decisiones, de seguir realmente poniéndolas en su lugar, es decir, poniéndolas en su contexto, que no es el que los convocantes de la huelga han manifestado, y por supuesto de mantener una actitud abierta y de diálogo franco con toda la comunidad educativa respecto a la reforma educativa que está en curso. Precisamente en defensa del plan de reformas del Gobierno, el Partido Popular ha denunciado el tijeretazo del nuevo Ejecutivo andaluz de José Antonio Griñán al sueldo de los empleados públicos. Dicen que la Junta tiene una persecución obsesiva con los funcionarios y que es una clara venganza a este sector. Sobre el caso de los ERE, la vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales, Alicia Martínez, ha anunciado además que su formación va a solicitar la comparecencia del consejero de Economía, Antonio Ávila, en el Parlamento andaluz para que explique la falta de control de los fondos del SAE detectada en un informe de la Cámara de Cuentas. Reunidos en el Parlamento Regional el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, y la dirección del sindicato CESIF. Encima de la mesa el recorte de sueldo a los funcionarios aprobado la semana pasada por la Junta de Andalucía. Queremos rechazar desde el Partido Popular pues es la persecución constante que la Junta de Andalucía está haciendo a los funcionarios. Parece que es una especie de venganza o una obsesión la que tiene con los funcionarios, que lo único que están haciendo en última instancia es, en primer lugar, defender su independencia y, en segundo lugar, defender su dignidad profesional. Alicia Martínez ha anunciado que su formación va a presentar una proposición no de ley en el Parlamento andaluz que pedirá la derogación de la reordenación del sector público, la conocida como ley del enchufismo, el adelgazamiento de la estructura de la función pública o la eliminación de duplicidades, entre otras peticiones. Una propuesta que el sindicato CESIF respalda porque, según su presidente, son asuntos que llevan tiempo reclamando. José Luis Heredia rechaza igualmente la bajada de sueldos al colectivo que representa. El poder adquisitivo de los empleados públicos en 2 años y medio se ha perdido un 21%. Si a los empleados públicos se le bajan el 5%, que no es cierto que sea el 5%, va en una banda del 6,5% al 8% y en algunos casos los interinos en el 15%, que por lo menos a los políticos y a los altos cargos de la Administración le rebajen el 30% de su emolumento, porque así sería una renta mucho más progresiva. Precisamente esta mañana el Comité Ejecutivo de CESIF se ha reunido con carácter de urgencia y ha convocado concentraciones el martes 29 de mayo frente a todas las delegaciones de gobierno de la Junta para protestar de forma conjunta contra esta medida. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido que Andalucía debe acomodar su oferta pública de empleo para el profesorado de secundaria a la realidad financiera de la comunidad. Montoro ha señalado que el Gobierno negoció hasta el último momento con la Junta la convocatoria de oposiciones que realizó la Administración autonómica y que la central acabó impugnando. En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro acusó a los socialistas de haber llevado a nuestro país durante su anterior etapa a una situación de déficit que ha puesto en peligro y en riesgo la propia imagen de España.
Y otra de las protestas que tendrá lugar esta noche es la convocada por los sindicatos contra la reforma laboral. A partir de las 10, las organizaciones harán vigilias nocturnas en las diferentes provincias españolas para denunciar una norma que aseguran va en contra de los derechos de los trabajadores. Bajo el lema Noche y Día contra la reforma, los sindicatos llaman a trabajadores y a sociedad a participar en las concentraciones que se desarrollarán hasta mañana jueves. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, señala que son otra muestra de rechazo más a las políticas de recortes del Ejecutivo Central. Desde el Partido Popular, su presidente ha asegurado que el endeudamiento de Andalucía solo es achacable a la gestión del Ejecutivo de la Junta y a la elaboración de unos presupuestos para 2012 con ingresos falsos. Javier Arenas ha manifestado que su partido no se presta a la farsa de la confrontación con el Gobierno de la Nación. El Popular deja claro que la mayor discriminación que sufre la comunidad es el índice de paro y la presión fiscal más alta de España. Considera que si la región no ha podido colocar deuda es por la falta de confianza que genera su gobierno, entre otras cosas, por el caso de los ERE fraudulentos. Y sobre este escándalo, el Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla tiene previsto celebrar hoy una vista oral relativa a la demanda promovida por uno de los prejubilados de Mercasevilla. Reclama los compromisos de pago que pesarían en torno a este expediente de regulación de empleo y que la Junta de Andalucía cree inválidos en el ámbito jurídico. Y es que, como se recordará, 34 de los 40 prejubilados de este ERE han aunado sus acciones judiciales en una sola demanda, mientras los 6 restantes hacen lo propio a título individual. De forma imprevista, una semana después de que la Junta presentase el plan económico que fue aprobado in extremis por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente de la Junta ha lanzado 2 mensajes. Uno, el compromiso de la Administración andaluza para cumplir el objetivo de déficit, y 2, ha anunciado que para 2013 emprenderá una ofensiva política y jurídica para que el Gobierno modifique el reparto de esfuerzos para alcanzar ese objetivo. El Gobierno andaluz ha encargado al vicepresidente Diego Valderas que abra un espacio de diálogo con las fuerzas políticas de la comunidad para alcanzar una posición común que permita corregir este agravio comparativo. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha señalado que Andalucía cumplirá con los compromisos del déficit por imperativo legal. Anuncia una batalla política contra el Gobierno por medir el déficit por el PIB y no en función de la población. Un criterio que apunta al socialista fija la Unión Europea y que estaba en vigor con Zapatero. Nosotros vamos a cumplir el compromiso de déficit que tenemos, a unas sabiendas que el reparto es injusto. Pero sí que vamos a plantear iniciativas políticas y jurídicas para que en los presupuestos de 2013 el techo de déficit se marque por población y no por PIB. Venimos reclamándolo, como ustedes saben, lo he dicho en el Parlamento muchas veces, desde hace tiempo. Advierte de que para solucionar esta crisis no basta con reducir el déficit, porque en España, dice, el problema es el paro y hay que afrontarlo. Insisto, además, que el principal problema es el paro. Miren, en un país donde no existe financiación de la economía, porque el sector financiero tiene deudas y no puede financiar la economía, y encima se reduce el gasto público y no hay otra política, va a reducirse el PIB y, por lo tanto, va a aumentar el déficit. Los recortes en Andalucía son una consecuencia del mal reparto. Asegura que de cumplirse su propuesta, la Junta no habría tenido que hacer recortes. Junto a las medidas anunciadas, la Administración prepara varios recursos al Tribunal Constitucional contra el decreto del Gobierno que regula el copago farmacéutico y la ampliación del horario lectivo de los docentes. La línea de la Concepción y Gibraltar acuerdan formar un grupo de trabajo sobre los pesqueros de la bahía. Es la decisión que ha tomado la alcaldesa Gemma Araujo y Fabián Picardo tras más de 8 horas de reunión. Esta madrugada los pescadores han salido a faenar, aunque no han entrado en la zona conflictiva por la prohibición de las autoridades gibraltareñas, sin que se haya producido ningún incidente.
Una docena de barcos de la línea y Algeciras han salido a faenar esta madrugada en aguas de la bahía algecireña. Los barcos no han entrado en la zona conflictiva por la prohibición de las autoridades de Gibraltar y no se ha producido ningún incidente. Los pesqueros españoles están faenando después de que ayer se reunieran con la alcaldesa de la línea, Gemma Araujo, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para iniciar un proceso negociador. Los barcos de la línea han faenado en aguas del Mediterráneo, cercanas a la costa de Málaga, y en aguas de la bahía próximas a la costa linense, mientras que los de Algeciras lo han hecho en la zona norte de la bahía, sin que haya habido encontronazos con la policía de Gibraltar. En la reunión de ayer se acordó la creación de una comisión de expertos que estudie qué tipo de artes pueden ser compatibles con la ley del medio ambiente de Gibraltar. Mientras tanto, los pescadores se comprometen a faenar con palangre y a no infringir la ley gibraltareña. El socialista Javier Fernández será investido a primera hora de la tarde presidente del Principado de Asturias. Se convertirá en el 8º presidente de la comunidad y en el jefe del Ejecutivo de la 9ª legislatura. La toma de posesión se celebrará el próximo sábado 26 de mayo en sede parlamentaria. En su discurso, Fernández ha admitido que Asturias deberá asumir sacrificios para superar la crisis y crear empleo desde la austeridad. Siempre dice que no suponga la exclusión social ni ponga en peligro la sanidad, la educación ni los servicios sociales. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha comparecido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. A petición de los socialistas, de Guindos ha dado explicaciones sobre la nueva reforma del sistema financiero. En su discurso, el titular ha tratado también la nacionalización de Bankia y la actual reestructuración del sector. Es la tercera y la última jornada maratoniana en la Cámara Alta. Este martes, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2012 ha superado la nueva sesión de debate sin ningún cambio, tras más de 11 horas de sesión y 165 votaciones por parte de los diputados. Una jornada de martes en la que también se habló de la gestión acertada del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha referido a la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que será en noviembre y para la que el Gobierno ha presupuestado la mitad que lo que se invirtió en 2005 en Salamanca. Un recorte, ha asegurado la número 2, que significa un ejemplo de austeridad, pero que no afectará a su desarrollo. El Gobierno gastará para la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que se celebrará en noviembre, 4,9 millones de euros, la mitad que en la última reunión de este tipo que acogió España, la de Salamanca del año 2005, que costó 9,5 millones de euros. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha exhibido este caso como ejemplo de la austeridad y la eficiencia en la gestión de los recursos que, según ha dicho, impregna toda la labor del Gobierno, aplicándose la austeridad en primer lugar. Y se ha creado temporalmente en el área de presidencia una unidad para organizar la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el mes de noviembre y que se organiza y se financia desde el Ministerio de la Presidencia. Porque en el año 2005, para la última Cumbre Iberoamericana, la que tuvo lugar en Salamanca, se presupuestaron casi 9,5 millones de euros. En concreto, 9.408.099 euros. La Cumbre de Cádiz, la de este año, costará la mitad, 4.915.414 euros. 7 años después, 5 millones de euros menos. Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia de la cumbre para la política exterior y la proyección en Iberoamérica, aunque sí ha insistido en que en los últimos 7 años la situación de España ha cambiado mucho. Es esta una ocasión importante para nuestra política internacional y nuestra proyección para Iberoamérica, que no se producía en nuestro país desde hace 7 años. Muchas cosas han cambiado desde entonces y también la forma en que organiza las cosas este Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que esta es la mejor prueba de que se puede hacer lo mismo gastando la mitad y 7 años después. Hacer lo mismo gastando la mitad y 7 años después.
Datos pesimistas para la economía de España para este año y el próximo. La OCDE calcula que el Producto Interior Bruto de la zona euro retrocederá un 0,1% en 2012 frente a la progresión que auguraba en 2011 de una décima más. Además, contra lo previsto, la organización prevé que en 2013 crecerá solo un 0,9% frente al 1,4%. Por ello, pide al Gobierno que cierre los bancos que no son viables y advierte de que se trata de un círculo vicioso que va en la misma línea de lo que estima la Comisión Europea. Rebaja de las previsiones de crecimiento para la zona euro y para España. Ha sido la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En su informe semestral apunta peores cifras para el PIB. La eurozona, según esta visión, retrocederá un 0,1% en 2012 y crecerá un 0,9% en 2013. Son peores cifras de las previstas anteriormente porque el llamado Club de los Países Desarrollados ve un incremento de riesgos. Su secretario general, Ángel Gurría, ha abogado por la creación de un cortafuegos con un tamaño suficiente para disuadir los ataques especulativos. So we need decisive policy action now. Gurría ha reclamado una acción política ya en la zona euro, el principal foco de riesgo para la economía global. 7 estados de los 34 de la OCDE tendrán una evolución negativa este año: Portugal, Eslovenia, Italia, Hungría, República Checa y España. El PIB de nuestro país caerá un 1,6% este año y un 0,8% el siguiente. Grecia, Portugal, Italia y Eslovenia tampoco crecerán en 2013. La situación de Europa contrasta con la de otras zonas. La economía de Estados Unidos crecerá un 2,4% este año y un 2,7% el siguiente. Japón lo hará un 2% y un 1,5%. Desde el Fondo Monetario Internacional, la directora gerente Christine Lagarde ha afirmado que la eurozona tiene que hacer un mayor esfuerzo para estimular el crecimiento. Apunta Lagarde que no es suficiente a través de programas de estímulo, sino que es necesario hacer reformas estructurales de las economías. Confía en que la voluntad política de los países miembros de la Unión pueda prevalecer para poder salir de la crisis y pide tanto a España como a Italia que continúen con sus esfuerzos para atajar esta situación, como la consolidación fiscal. Seguimos hablando de economía. La Asamblea General de la Caixa, el máximo órgano de gobierno de la entidad, ha aprobado la fusión por absorción de Banca Cívica, una operación que dará lugar al primer grupo financiero de España con unos activos de 342.000 millones de euros y cerca de 14 millones de clientes. Este acuerdo garantiza la retribución actual fija anual de Banca Cívica, la entidad fruto de la fusión de cajas, entre ellas la andaluza Cajasol. El objetivo es garantizar la calidad de servicio a los clientes de ambas entidades y adecuar así las funciones laborales a las futuras necesidades del banco. La Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares por un presunto fraude fiscal. Considera que las regulaciones fiscales son válidas y anteriores a la inspección. La Audiencia Fiscal exime, por tanto, de responsabilidad a la familia del financiero. Archivada la causa abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y varios de sus familiares por un presunto delito de fraude fiscal. Así lo ha dictaminado un auto de la Audiencia Nacional. El juez exime de toda responsabilidad a la familia del financiero al considerar que la regulación fiscal que hicieron fue correcta. En concreto, se les acusó de no haber presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio entre 2005 y 2009. Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria Española sobre los fondos de Emilio Botín y sus 5 hijos en cuentas de Suiza. Ante la incapacidad de verificar en su momento que las regularizaciones eran correctas y para evitar que los delitos prescribieran, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar denuncias contra los Botín. Ahora la causa ha quedado archivada. Y el Tribunal Constitucional ha amenazado con tomar medidas muy drásticas ante la incapacidad de PP y PSOE de ponerse de acuerdo en la renovación de 4 vacantes. 4 años de espera y que ahora los jueces han decidido plantarse. Acusan al Congreso de no cumplir con su deber y, aunque no detallan las represalias, aseguran que no pararán hasta que se llegue a un acuerdo. Mientras, ambas formaciones se acusan mutuamente de bloquear la renovación del Constitucional. El texto ha sido consensuado durante la reunión del Pleno, en cuyo orden
del día figuraba, entre otros asuntos, el debate de la ponencia de la magistrada Pérez Vera, que ha redactado sobre el recurso que Sortu interpuso contra la decisión del Supremo de prohibir su inscripción como partido político. Unas exigencias, un compromiso muy claro de España, porque el pacto fiscal... Un árbol ha salvado la vida a un niño de 4 años en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Ha logrado sobrevivir tras precipitarse al vacío desde un 9º piso y amortiguar el golpe las ramas de este árbol. El pequeño ha sido trasladado en un helicóptero al Hospital La Paz con pronóstico reservado. La suerte quiso que este árbol amortiguara la caída y salvara la vida de un niño de 4 años. El pequeño estaba ayer en la terraza de su vivienda, un 9º piso de este edificio de Fuenlabrada, en Madrid. Sin que nadie en la casa se diera cuenta, se alzó hasta la barandilla y cayó. Las ramas del árbol le frenaron e hicieron que el golpe con el suelo fuera menor. Tan solo tenía una herida en la cabeza. Estaba consciente, pero lloraba mucho, gritaba mucho. Le dolía como el costado y tenía como la mirada un poquito perdida. Las pupilas sobre todo las tenía perdidas. Milagro de Dios, gracias a Dios. El pequeño de origen nigeriano fue trasladado en un helicóptero al Hospital La Paz de Madrid. Los servicios de emergencias no le apreciaron lesiones importantes cuando le atendieron en el jardín donde cayó. Esta es otra de las imágenes de la crisis. 3 personas han decidido encerrarse en la sede del Arzobispado de Granada para reclamar una solución a su situación de desempleo. Pertenecen a la Asociación de Parados de un barrio de la capital andaluza. En protesta, dicen, por el desamparo social y laboral que sufren, han iniciado una huelga de hambre. Piden que la Iglesia medie con políticos y administraciones para alcanzar de manera urgente una solución para todas las familias que viven como ellos. Representantes de la Asociación de Parados del barrio granadino de Caserío de Montijo han comenzado esta tarde un encierro y una huelga de hambre en la Curia de Granada, sede del Arzobispado. Reclaman así una solución para su situación y la de sus familias en paro desde hace meses. Así lo ha explicado a EFE Santiago Cortés, portavoz de este colectivo. Estamos en un agujero negro sin luz, estamos sumergidos en ese agujero negro y queremos salir adelante, pero nos vemos incapacitados porque el mismo gobierno no nos deja esas personas no útiles en el momento de que ya perdemos las prestaciones, que es algo negativo, que yo creo que esas prestaciones tendrían que estar con un contrato de trabajo, que hay muchos trabajos por hacer, por ejemplo la reforestación de montes, con el tema de reciclaje, limpieza de riberas de los ríos, que sabemos que siempre cuando llueve caen esas rías que se lo lleva todo. Ahí yo creo que ese dinero que se le da de prestación a la familia, se crearan empleo, la gente estaría dispuesta a trabajar por un sueldo mínimo interprofesional y por una buena base de cotización. Porque es que estamos viendo también de que la crisis que tenemos ahora mismo ya la vamos a arrastrar hasta que nos muramos, porque si no cotizamos, no trabajamos, no vamos a tener derecho a jubilación. Los encerrados pretenden llamar la atención sobre la emergencia que padecen y que la Iglesia medie con políticos y administraciones para tratar de articular alguna solución. Según Cortés, tras mantener un breve encuentro con algunos representantes de la Curia, estos han mostrado buena predisposición hacia sus reivindicaciones y les han permitido, de momento, permanecer en sus instalaciones. Un adolescente de 13 años ha estado a punto de caer por una catarata de más de 80 metros cerca de Seattle, en Estados Unidos. El joven se encontraba de excursión con su padre y un amigo cuando de pronto resbaló. Estas son las imágenes de su rescate tras más de 8 horas agarrado a una roca. Son las imágenes del rescate de un adolescente de 13 años en Estados Unidos. El niño permaneció durante 8 horas y media en una roca a punto de caer por una catarata de más de 80 metros cerca de Seattle. Estaba de excursión con su padre y un amigo el sábado pasado vadeando el río Wallace cuando se resbaló y fue arrastrado por las fuertes corrientes. Afortunadamente se sujetó a una roca justo antes de llegar a las mayores caídas. Finalmente el niño pudo ser rescatado y trasladado en un helicóptero al lugar seguro. Una clínica de cirugía plástica de Santander le ha devuelto las manos a dos rebeldes libios, a Khaled y Mahmoud. Una explosión se las destrozó cuando combatían contra las tropas de Gaddafi a las puertas de Trípoli. El cirujano se prepara para recibir a otros 15 jóvenes mutilados de guerra. Khaled y Mahmoud son dos rebeldes libios que lucharon para derrocar a Gaddafi.
Una explosión les destrozó una mano cuando combatían contra las tropas del gobierno a las puertas de Trípoli. Una clínica de cirugía plástica de Santander se las ha devuelto y ya se prepara para recibir a otros 15 rebeldes libios, mutilados de guerra. El cirujano Francisco Piñal les ha reconstruido las manos implantándoles dedos de los pies. Dos les atendieron allí y había uno pues que le faltaban 2 dedos y había otro que le faltaban 3 dedos. Entonces a que le faltaban 3 dedos le hemos hecho de 3 dedos y el pulgar, Entonces a ese le hemos hecho con 2 dedos, le hemos hecho uno y le hemos puesto 2 dedos de pie. De tal manera que ahora tiene 4 dedos. Y el otro chico le faltaba el dedo gordo y tenía también otra lesión en el dedo. Tenía amputado el índice, y le hemos hecho una reconstrucción del dedo medio y el dedo gordo, que tenía un dedo de pie. Al llegar aquí afirman que se quedaron impresionados con la ciudad, el aeropuerto y empezaron a echar rayos a Gaddafi. ¿Cómo nos ha tenido así estos 42 años? Se pregunta. En 6 semanas Khaled y Mahmoud podrán volver a casa, donde tendrán que seguir haciendo rehabilitación. La Embajada de Libia ha visto que los trasplantes funcionan y por eso se ha decidido a enviar más pacientes que, como los 2 jóvenes, fueron operados antes en su país sin éxito. El policía español Antonio Cejudo, desaparecido la semana pasada en Yemen, ha sido hallado muerto este martes en el monte Oshar, a unos 4 kilómetros de la embajada de nuestro país en Yemen. Según un responsable de los servicios de inteligencia yemeníes, la víctima, de 38 años, murió supuestamente por un disparo de bala en la cabeza. Hallado muerto el policía español Antonio Cejudo, desaparecido la semana pasada en Yemen. Su cuerpo apareció esta mañana en el monte Osar, a las afueras de Saná, a unos 4 kilómetros de la embajada española. Así lo ha confirmado a EFE un responsable de los servicios de inteligencia yemeníes. Según esta fuente, que pidió no ser identificada, la víctima de 38 años murió supuestamente por disparo de bala. Al parecer, junto al cadáver fue encontrada su arma reglamentaria. Otra fuente diplomática occidental explicó a EFE que la muerte de Cejudo podría deberse a un suicidio, ya que se le había detectado una grave enfermedad hace un mes. De momento, las autoridades yemeníes están investigando el suceso y no ofrecerán la versión oficial hasta que las pesquisas hayan finalizado. Tras conocer la noticia, su hermano Javier, que ejerce de portavoz de la familia, ha colgado en su blog el comunicado con este comentario: «Mi hermano ha muerto, no puedo hablar». Conocemos a continuación la previsión meteorológica para las próximas horas. Este miércoles las temperaturas siguen en ascenso en todo el país. Las máximas suben 4 o 5 grados en gran parte del interior peninsular. Este ascenso será más moderado, de 2 o 3 grados en las costas cantábricas, en la vertiente mediterránea y en el Valle del Ebro. Habrá intervalos nubosos aislados en el Cantábrico. Nuevo ascenso térmico, como les venimos contando. Las temperaturas máximas superarán ligeramente los 33 grados a orillas del Guadalquivir. El tiempo será estable y soleado, con cielos pocos nubosos o despejados durante toda la jornada. Desde hace años, las depuradoras hacen posible que las aguas residuales que llegan desde nuestras casas puedan ser devueltas a los ríos. Ahora una empresa española trabaja en un proyecto pionero que recicla estas aguas por partida doble para obtener biocombustible. Las aguas residuales de las ciudades pueden transformarse en el combustible del futuro, toda una revolución que está a punto de convertirse en realidad en Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz, donde se desarrolla un proyecto pionero en el mundo, financiado por la Unión Europea. El proyecto All Gas, en el que colaboran un consorcio de empresas y entidades de 6 países, coordinadas por la española Aqualia, se ha instalado en Chiclana de la Frontera porque el sol es uno de los principales ingredientes de este experimento que ahora, tras su primer año de rodaje, entrará en una primera fase de práctica. Así lo explica Fran Rogalla, coordinador de este proyecto. Es un servicio básico y lo queremos cambiar en una actividad que genere valor, que produce energía en vez de consumir electricidad. Entonces es un cambio completo de valores. Hoy hay que pagar para tratar los efluentes. Esperamos que generamos un beneficio con la misma actividad, cambiando de rumbo y cambiando de tecnología.
Todo ello gracias a un proceso por el que se trata de aprovechar el fenómeno de que las aguas residuales, debido a que desprenden nitrógeno y fósforo, son un medio en el que crecen las algas, que pueden convertirse en biomasa. ¿Se imaginan bajar por una escalera en la que cada peldaño cuesta 6.000 euros? Lo hemos encontrado en el muelle de Cádiz, en el buque MSC Divina. Valen tanto porque están hechos con cristal de Swarovski, pero este no es el único lujo que hemos podido ver en este crucero. Cádiz ha entrado de lleno en la historia con el atraque esta mañana de la nueva estrella de la flota MSC Cruceros, el buque Divina, que durante unas horas ha permanecido en el muelle Alfonso XIII para luego visitar Gibraltar, Valencia y por último Marsella. Fue nuestra intención, coincidiendo con el bicentenario de la Constitución de 1812, hacer que MSC Divina tuviera su primera escala en un puerto español, en el puerto de Cádiz. Nosotros hoy le portamos una reina. La reina de los mares, el barco más lindo del mundo, para honrar también estos magníficos momentos. En esta ciudad francesa, la nueva adquisición de la naviera italiana vivirá su inauguración oficial y su bautismo, con un nombre que hace alusión a la madrina preferida de los MSC, Sofía Loren. El ayuntamiento y la comunidad portuaria ya vamos de la mano, pero nos falta y tenemos un objetivo claro, que es intentar involucrar a todo el sector que tenga algo que aportar en el tema de los cruceros. Y para ello, Emiliano, pasado mañana se ha organizado un fórum Cruise Cádiz. El camino que estamos recorriendo en los últimos años lo estamos haciendo juntos, y eso desde luego yo creo que nos está llevando a mejores resultados, y así desde luego va a seguir siendo por parte de nuestro ayuntamiento. Con 18 cubiertas, cada una de ellas con nombres de los dioses de la antigua Grecia, entre ellos Urano, Mercurio, Zeus o Afrodita. Este auténtico hotel marítimo con spa, actividades deportivas y centro de compras cuenta con una de las incorporaciones más novedosas de la naviera, el Art Garden Pool, un espacio diseñado y decorado como una zona celestial para un retiro tranquilo, relajarse o simplemente disfrutar de una puesta de sol. Los pasajeros podrán encontrar en su interior desde la plaza al estilo italiano de MSC Divina hasta un teatro al estilo Broadway, desde la magnífica elegancia de sus escaleras de cristal de Swarovski hasta la tranquilidad de su piscina desbordante, que se funde con absoluta naturalidad con el mar y con el horizonte. A cada paso que doy piso 6.000 euros. Ese es justo el precio de cada peldaño de esta impresionante escalera ubicada en el hall de la nueva adquisición de la flota MSC Cruceros, el buque Divina, y que está confeccionada con cristal de Swarovski. Además, los afortunados pasajeros que se alojen en la suite número 16.007 de la cubierta 16 podrán disfrutar del glamour y el estilo de una suite diseñada para Sofía Loren y contando con su ayuda. Lámparas de un rojo intenso, brezo salvaje y una alfombra roja han sido elegidos por la diosa del cine italiano para dar un toque personal de glamour, mientras que impresionantes fotografías de sus papeles más memorables decoran las paredes de esta suite. El camarote está equipado con una réplica del tocador que Sofía Loren tiene en su camerino, con exactamente los mismos puntos de luz para todo aquel pasajero que se instale aquí pueda sentirse como una verdadera y una auténtica estrella de cine. La nave de 140.000 toneladas y capacidad para más de 4.300 pasajeros es, sin lugar a dudas, un destino vacacional flotante a la altura de los mejores resorts del mundo. Último trabajo del actor Brad Pitt, que llega al Festival de Cannes con Killing Them Softly. La película, dirigida por el neozelandés Andrew Dominik, supone un golpe cinematográfico de aire fresco. Pitt interpreta a un asesino lacónico con perfil de los de Tarantino, un papel en el que asegura sentirse muy cómodo. Con larga melena, muy sonriente y quejándose de que las ruedas de prensa no sean a las 4 de la tarde. Así se ha presentado el actor Brad Pitt en el Festival de Cine de Cannes, en el que ha dado a conocer su última película como protagonista, Killing Them Softly, una cinta ambientada en el mundo de la mafia, que ha dirigido el realizador neozelandés Andrew Dominik, y cuya extremada violencia no ha dudado en defender el intérprete estadounidense. No sé si se puede rodar la violencia de una forma romántica, pero hay que hacerlo, ha dicho el actor, quien ha insistido en que las películas deben demostrar el mundo tal y como es en la actualidad. Pitt también se ha mostrado tajante al afirmar que no le molesta caracterizar a personajes violentos.
Sería mucho peor para mí interpretar a un personaje racista. Me perturbaría más que el de un asesino a sueldo. Killing Them Softly narra la historia de 3 delincuentes poco inteligentes que atracan una partida de póker haciendo que los mafiosos locales entren en bancarrota. En la película, Pete da vida a un matón a sueldo, encargado de que los ladrones paguen por los perjuicios originados con su acción. Es momento de conocer la actualidad deportiva y malas noticias porque el mundo del fútbol, Hugo, no va a poder contar con Villa. Sigue lesionado y la selección se va a resentir o no. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Muy buenas tardes, María. Como es habitual, es el máximo goleador de la selección española de toda la historia, con lo cual era una baja que se presuponía que podía suceder, pero hasta último momento el jugador ha estado trabajando arduamente para poder estar con sus compañeros en esta cita europea en Ucrania y Polonia que comienza el día 8 de junio. España jugará con Italia el día 10. Villa ha hablado con Vicente del Bosque y le ha hecho saber al entrenador que no se encuentra en la forma requerida para estar a la altura de lo que debe de ser un jugador de la selección española. David Villa no estará en la lista de convocados de Vicente del Bosque para la Eurocopa. El delantero del Barcelona no se ha recuperado a tiempo de la grave lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, donde se fracturó la tibia de su pierna izquierda. El máximo goleador de la historia de la selección ha señalado en su Twitter que lo ha intentado hasta el final, pero que no podrá estar al 100% para ir a Polonia y Ucrania. El guaje ha agradecido los mensajes de ánimo y afirma que seguirá trabajando para volver a jugar cuanto antes con el Barça y con la selección. Y la selección, que ya se encuentra en Austria, ayer entrenaba por la mañana antes de salir de viaje, preparando ya esa concentración que va a realizar justamente donde se incorporarán el viernes día 25 Mata y también, por supuesto, el Niño Torres. En una sesión de hora y media de duración, Vicente del Bosque alternó el trabajo físico con el contacto con la pelota. El portero Iker Casillas, quien saltó al campo media hora más tarde que sus compañeros, hizo trabajo de portería junto a David De Gea y José Manuel Reina, los otros 2 guardametas del equipo, mientras el resto de jugadores, 16, divididos en 2 equipos de 8, desarrollaba ejercicios de posesión de pelota. Sobre la incorporación de los jugadores que faltan, se conoció que Fernando Torres y Juan Mata, ambos campeones de Europa con el Chelsea, se incorporarán a la concentración el próximo viernes. Esta tarde la selección española comenzará su concentración en Austria, donde tendrá 2 encuentros amistosos, el próximo sábado contra Serbia y el segundo el miércoles 30 de mayo frente a Corea del Sur. Disfrutar de estos días, disfrutar de los 2 partidos y luego está claro, no hay que esperar la lista final, pero como te he dicho, ¿no? Con la ilusión y todo con las ganas, ¿no? de poder estar en esta, ¿no? Que ya es importante. El 1 de junio Del Bosque ofrecerá la convocatoria definitiva para el torneo continental, ya con los jugadores del Barcelona y del Athletic, que disputan el viernes la final de la Copa del Rey. Y esa final de la Copa del Rey que ya también tendremos oportunidad de informarles, pero también informamos que en el Málaga puede haber movimientos. Fernando Hierro, que llegaba al club malacitano de la mano de José Carlos, puede anunciar su retirada el próximo lunes y dejar la entidad. Fernando Hierro lo puede abandonar después de las desavenencias con el jeque Altani. Hierro no está de acuerdo con el funcionamiento del club y ha decidido dimitir de su cargo de manager general. Lo ha anunciado el jeque en su perfil del Facebook, donde Fernando Hierro ha tenido que asumir la máxima responsabilidad de la gestión de la entidad tras el fallecimiento de José Carlos Pérez y ha mostrado varias veces su desacuerdo con diversas situaciones a nivel interno. Ha madurado mucho su decisión en las últimas semanas y ya ha tomado una postura definitiva, aunque lo anunciará en rueda de prensa el próximo lunes. Y la excelente campaña del Málaga en esta temporada, quedando como 4º clasificado y teniendo la opción de entrar en la Champions League, le ha dado también relieve a sus futbolistas. En este caso, por primera vez en la historia, el equipo de la Costa del Sol tiene 3 jugadores en la selección española. Isco, Monreal y Cazorla ya están integrados en la selección española que ha comenzado la preparación de la Eurocopa. Nunca tuvo el Málaga 3 jugadores en la selección, que busca su 3er título consecutivo. Cazorla parece fijo en la Eurocopa, mientras que Monreal e Isco deben ganarse su sitio en los entrenamientos que comenzaron el día de ayer. Isco podría debutar con la selección absoluta el sábado ante Serbia en St. Gallen,
Y España continúa su preparación en Austria. El próximo lunes Del Bosque dará la lista definitiva que se disputará en la Eurocopa de Ucrania y Polonia. Y de Málaga pasamos a Granada, porque ayer nuestros compañeros del diario Hoy de Granada daban un premio, un merecidísimo premio a uno de los futbolistas más importantes que ha tenido el equipo granadino. Miquel Rico recibía esa condecoración o ese premio, podemos decir, después de haber conseguido ser votado por la redacción. Miquel Rico, que ha vivido un año de ensueño, ha debutado con la máxima categoría y ha logrado contribuir para que el alcance del objetivo de la entidad de rojiblanca. Recibió el trofeo Granada hoy como el mejor jugador del Granada durante la temporada 2011-2012. El acto se llevó a cabo en el centro comercial de Carrefour Planet. Su regularidad se ha visto recompensada de esta forma. Ha sido el futbolista que mejores calificaciones ha recibido por parte de los redactores de este periódico. La clasificación la encabezó durante el principio de la temporada Diego Maíz, pero después se lesionó y fue Nión el que se situó al frente. Rico no se afianzó al principio como titular, pero después entró en el equipo y se convirtió en imprescindible para Fabri González y Abel Resino. Fue de menos a más y se ha alzado con el galardón con amplia diferencia sobre Íñigo López, Siqueira y también el portugués Martín. Y nos vamos también a la segunda división del fútbol español, porque hay jornada intersemanal en donde la Unión Deportiva Almería, que había tenido 2 derrotas consecutivas, la victoria del pasado fin de semana, le hacen renacer las esperanzas de poder estar dentro de ese playoff de ascenso a la primera división. Tras la victoria ante el Alcorcón, la Unión Deportiva Almería ha vuelto a los entrenamientos para afrontar la recta final de un campeonato en el que vuelve a tener serias posibilidades de jugar la Liga de Ascenso, siempre y cuando consiga ganar los 3 partidos que le quedan y el Córdoba, Hércules o Alcorcón pinchen en alguno de los complicados partidos que aún le quedan. Siempre hemos confiado en que vamos a estar ahí hasta el final y ahora se nos ha puesto. No dependemos de nosotros, pero tenemos 3 puntos de diferencia, nos quedan 3 partidos a todos y nosotros tenemos un calendario asequible en el sentido de que tenemos 2 en casa y 1 fuera. Y aquí en casa tenemos que hacernos fuertes, hacernos valer y sacar los partidos adelante, empezando con el del jueves, que es clave. El Almería inicia su cuenta atrás pasado mañana a las 8 de la tarde frente al Numancia. Un partido para el que Esteban Vigo, que esta mañana ha realizado un entrenamiento a puerta cerrada, recupera a 3 efectivos. Aleix Vidal, tras cumplir un partido de sanción, además del defensa Michel y Juan Martíz, que se han recuperado de sus lesiones y ya están en condiciones de poder jugar. Sí, hoy he entrenado bien, he tenido buenas sensaciones. Mañana es el último entrenamiento del partido y a partir de ahí pues espero estar bien también y entrenar y contar para el míster. El Córdoba, que ya ganaba ayer por 2-0 al Cartagena, hacía descender al equipo cartaginés, y el Córdoba, que ya se mete de lleno en esa lucha. Ahora está a 4 puntos en la Almería del Hércules. Esperemos que un tropiezo del equipo alicantino y podamos estar ahí en playoff. Los andaluces luchen por... Arriba. Claro que sí. Gracias, Hugo. Vamos a hablar de música, porque Bakú se tiñe con los colores españoles en la calurosa acogida a Pastora Soler. La sevillana calienta motores para el Festival de Eurovisión, que tendrá lugar este sábado por la noche. A pocos días de la cita, la cantante ha cautivado al público de Azerbaiyán con un concierto al aire libre en el centro de la ciudad. Pastora Soler, la representante española en Eurovisión 2012, que este año se celebra en Azerbaiyán, ya ha podido pulsar las posibilidades de su canción ante centenares de bakuenses presentes en un acto público a orillas del Mar Caspio. Por el escenario dispuesto ante el puerto de Bakú, muy cerca del Crystal Hall, sede de Eurovisión, han pasado 4 de los 5 países del llamado Big Five, aquellos que participan directamente en la final del sábado. La actuación de Pastora ha sido una de las más aplaudidas, sobre todo tras ese largo acorde sostenido que la sevillana comete hacia el final de Quédate conmigo, algo a lo que ha contribuido la numerosa concurrencia de eurofans españoles que, enarbolando banderas, han aplaudido a rabiar a la que ya es su nueva diva. La cantante española, una de las concursantes con más currículum de esta edición, nos cuenta cómo se siente a pocos días de su debut en el festival. Estoy mucho más tranquila de lo que creía aquí, ¿no? Tengo ganas de ir al primer ensayo del viernes por ver que estos ajustes últimos están preparados, ¿no? Esos últimos cambios en el escenario y la puesta en escena. Pero estoy relajada, ¿no? Y que he estado con Agnun, con Nina, que no la conocía, súper
súper bien con ellas y estoy disfrutando, que es lo que yo quería, ¿no? Es lo que siempre he tenido en la cabeza, que los nervios no me hicieran perder lo bonito del momento, ¿no? Concienciada con su voz, Soler no solo se toma en serio la final del sábado, sino también el ensayo general del viernes, en el que introducirán unas mejoras de última hora. Le deseamos toda la suerte a Pastora Soler. Nosotros nos despedimos. La información, recuerden que regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes. Adiós.